Bueno, muchas gracias. Este es un episodio más de Coyunturas, conversaciones necesarias. Esta tarde con el ingeniero Félix Hernández Gamundi, compañero, pues participante del Movimiento del 68, uno de los integrantes del Comité 68. Nos parecía muy importante escuchar una voz más. Muchas gracias por recibirnos. Gracias a ti, Diego, bienvenido. El primer tema que estamos tratando en Coyunturas es la visión de esta coyuntura social que tenemos en nuestro país. Bueno, en México estamos viviendo hoy en día una situación política general muy compleja. Yo diría que es diferente a la que teníamos en 68, pero tan compleja como aquella. Estamos en medio de... Para empezar, estamos en el centro de una coyuntura electoral y en estos procesos en México son condiciones en las cuales todo el país está a discusión. Todo está sometido a discusión y eso es natural. Pero en particular esta coyuntura que estamos viviendo el día de hoy se produce en medio de una zozobra que yo veo en todo el territorio nacional, donde los mexicanos vivimos preocupados por muchísimas cosas, los temas de la inseguridad, una situación económica distinta a la de 68, siendo esta de hoy, yo estimo que más crítica para la gente. El país envuelto en una condición de una desigualdad brutal por todos lados. Según el Coneval, en México alrededor del 80% de la población padece algún tipo de carencia. Esto es carencia en términos culturales o educativos, o de salud, o de servicios públicos, o de acceso a la justicia, pero que el 80% de la población esté al menos padeciendo alguna de esas causas de carencia, dibuja una situación verdaderamente muy compleja. Afortunadamente tenemos hoy una población que es mucho más demandante. Tenemos una condición que es extraordinaria y esto se parece mucho a 68 y en el sentido de que en aquel momento había una gran inconformidad en contra del aparato político, pero aquella inconformidad obedecía a que durante décadas veníamos de un modelo político de un solo partido, dominado, dirigido por un solo partido. Hoy han florecido una cantidad muy importante de partidos de una gama ideológica muy amplia y sin embargo estamos viviendo una condición de un tremendo descrédito del aparato político nacional. Y cuando digo aparato político me refiero a la clase política en la mayor amplitud posible, y eso incluye al gobierno, a los tres poderes de la Unión, pero incluye también a los partidos políticos y eso es extraordinariamente grave. En este momento pienso en la figura del presidente. Pensando en el 68 teníamos igual un presidente sumamente repudiado, sumamente con una popularidad quizá baja. El modelo presidencial, ahora que hablamos del descrédito del modelo político, ¿qué piensa usted del modelo presidencial? ¿Qué tan agotado, qué tan vigente está esta figura que tiene un papel muy importante y que quizá por eso cada 6 años es la discusión del país completo? Bueno, lo de que el país está a discusión todo, una vez cada 6 años, antes nosotros decíamos que obedecía a que era el único periodo donde había realmente una relativa libertad para opinar. Hoy todo está a discusión
porque ya no es así, hoy la discusión es permanente, pero en esta coyuntura es cuando hay de manera extraordinaria mucha gente piensa que hay que opinar porque hay que proponer alternativas nuevas. Por eso creo yo que ahora está a discusión todo. El modelo presidencialista en México ha sido sinónimo de autoritarismo y ese es el gran problema. Estamos ante este modelo que es autoritario, ante un poder que es tremendamente represivo también, de una manera distinta de como lo era el poder hace 50 años, pero a final de cuentas para la gente es lo mismo. Entonces, yo pienso que es un modelo que está agotado. Me gustaría que nos platicara el ambiente, digamos, a donde queremos llegar es establecer ciertos pues comparaciones. ¿Cuál ha sido la evolución del México, digamos, del 68? ¿Cuál era el ambiente cultural? ¿Cuáles eran los valores? ¿Y cuál ha sido la transformación? ¿Cuál es su percepción de esta transformación en estos años? Como no, con gusto. El 68 es un fin de época para nosotros, en más de un sentido. Marca en realidad el fin del partido único, a pesar de que después de 68 todavía hubo un tiempo donde un solo partido siguió dominando, pero en realidad es un fin de época también en el terreno económico y en el terreno cultural. Yo te diría, Diego, que cuando llegamos a 68 veníamos envueltos en un contexto donde en México el autoritarismo estaba en todos lados, no solo en el gobierno, era autoritaria la sociedad, era autoritaria la familia, era autoritaria la escuela. Pues estabas en realidad un modelo que se repetía y se reproducía en todos lados y en todos los ámbitos. Y quienes tenían la mayor carga del autoritarismo, o sea, quienes lo sufrían mayormente, eran las mujeres y también eran los jóvenes. Y hoy tienes una situación donde la sociedad ya no es tan autoritaria, pero sigue habiendo espacios tremendamente autoritarios. Pero sin duda el gobierno, el Estado mexicano se ha hecho más autoritario de lo que era hace 50 años. Porque en la medida en que la sociedad ha ido abriendo espacios, se ha ido abriendo a sí misma espacios de debate, de participación, la crítica, etcétera, como que del lado del Estado han ido apretando y apretando. Yo creo que en el transcurso de estos 50 años, mucho como consecuencia del movimiento de 68, la sociedad entera se ha transformado para bien. La sociedad está mucho más ávida de procesos democráticos, pero está más dispuesta también a hacer los esfuerzos que se necesitan para construir modelos democráticos. Es una sociedad más participativa. ¿Qué hizo 68? Nosotros llegamos, mi generación, llegamos al movimiento estudiantil en una condición de un desprestigio total de la actividad política. Decir político era decir grillo, y era decir lo más deleznable. Hoy ha habido una modificación durante mucho tiempo muy grande en esa condición. Por eso surgieron partidos políticos nuevos. Por esa razón hoy tienes una gama muy abierta de partidos políticos que entonces no tenías. Claro, ustedes, digamos, se toman ese derecho y lo ejercen, ¿no? Y las consecuencias fueron fuertes, la represión continuó. Sí, hubo una represión que no esperábamos. A pesar de que sabíamos que estábamos enfrentando un aparato político muy represivo y muy autoritario, la verdad es que no esperábamos una represión del tamaño de la que hubo
Primero porque el movimiento era pacífico, totalmente, el nuestro. Segundo porque llegó a ser un movimiento muy masivo. Claro, sí. De pronto, el 27 de agosto de 68, hay una marcha donde hay 1,5 millones de manifestantes en las calles, en un momento donde la Ciudad de México tenía 3 millones de habitantes. Estás hablando, es como si hoy tuvieras de pronto una marcha de 4,5 millones de personas en las calles simultáneamente. O sea, de ese tamaño era la masividad del movimiento. Y era un movimiento con un pliego petitorio que todo tenía solución. Sí, cuando se leen las demandas hoy día. Cuando tú lees las demandas del pliego petitorio, dices, pues todo tenía solución, pero te la pongo peor. Después de la represión, todo el pliego petitorio fue resuelto. Entonces dices, ¿y la represión por qué? ¿Para qué? Bueno, la represión era simplemente para marcar un principio de autoridad que era lo que al gobierno le preocupaba, un principio de autoridad que es la base del autoritarismo y la antidemocracia. Entonces, ese era el interés del gobierno, absurdo, y a cambio de eso cobra decenas de vidas y cientos de prisioneros políticos. Que a veces perdemos de vista por el espejo sudamericano, donde las dictaduras fueron abiertamente violentas, pero en México también tuvimos una represión que costó vidas y que arrasó con pueblos en Guerrero, por ejemplo. El gobierno mexicano, y en eso no ha cambiado, pero en aquel entonces era más claro este fenómeno para nosotros, siempre desarrolló una política dual, una política de doble cara. Al interior, un régimen, un control férreo en todo, sin permitir que los agrupamientos sociales se movieran, intolerante a la discrepancia, intolerante a la crítica. Y en el exterior, una imagen profundamente democrática, era el gobierno del PRI, solidario con las causas democráticas en todos lados, menos en México. Entonces, esa es la doble cara. Hoy sigues viendo la misma situación, pero hoy va quedando más claro, incluso para las gentes de otros países, cuál es la actitud real del gobierno mexicano. Para cerrar un poco esta reflexión sobre el 68, el ambiente represivo, no sé si favoreció, pero hizo que la lucha guerrillera, además del contexto internacional, que la lucha armada se convirtiera en una opción para una generación que sufrió la represión en la Plaza de las Tres Culturas. ¿Qué pasó con esta? Bueno, lo que pasó es que la represión del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco fue una represión fuera de toda magnitud, fuera de toda imaginación. Nadie lo esperaba. Fue brutal. El manejo de la información del gobierno fue cínico, ocultando todo. A la fecha no sabemos, por ejemplo, cuántos muertos hubo en Tlatelolco, pero luego vinieron otros intentos de los jóvenes por movilizarse y el gobierno fue reprimiendo y reprimiendo. Después el gobierno fue desarrollando una política represiva que operaba de manera cotidiana. Hoy hablamos de decenas de miles de desapariciones políticas, pero el primer desaparecido por razones políticas en México es precisamente un líder del movimiento de 68 que se llama Héctor Jaramillo Chávez, estudiante de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Politécnico, que es desaparecido después de tener una entrevista con el entonces secretario de la Defensa Nacional, Marcelino García Barragán, en las oficinas del secretario, y hasta la fecha.
Entonces es el primer, ocupa el lugar número 1 en la lista de desapariciones políticas. Entonces bueno, y a partir de allí el gobierno va modificando. Antes de 68 lo que teníamos era decenas de presos políticos y hoy lo que tenemos son miles de desaparecidos políticos. Esta represión se agudizó mucho después de 68, desde 69 hasta por lo menos 1980-82, donde creció toda esta lista de desapariciones y también de asesinatos políticos. Entonces el gobierno fue arrinconando y arrinconando sobre todo a los jóvenes, de manera que llevó a un determinado número de contingentes de jóvenes y de luchadores sociales a concluir que no había otra alternativa más que la vía armada. Pero es una responsabilidad del gobierno. Sí, al no generar espacios pues de participación, ¿no? Mantenerse atrincherado en es correcto. Y no tan solo no generar, porque la población estaba generando los espacios y el gobierno los fue apabullando, los fue apagando a fuego vil y violento. México hoy, uno de los grandes problemas que tenemos en el país es la tremenda impunidad. O sea, el problema son desigualdad, impunidad y antidemocracia, o peor todavía, democracia simulada. Una democracia simulada. Y ustedes, la gente de los medios, lo viven. O sea, es esta situación donde cotidianamente nos estamos enterando de periodistas reprimidos, desaparecidos o asesinados. Es una situación brutal que no se vivía antes de 68. Entonces tú me dirías, bueno, entonces, ¿qué aportó 68? Bueno, 68 yo te diría es un gran triunfo de la sociedad, porque por un lado desenmascara a un régimen autoritario que jugaba a la democracia, que fingía ser demócrata. Entonces, quitar esa máscara es un triunfo importantísimo. Segundo, recupera el derecho de la gente para hacer política. Tercero, recupera el espacio público para la gente, el derecho a manifestarse y a utilizar el espacio público. Ese que hoy un candidato a la jefatura de gobierno de la ciudad dice que aquí va a haber, no se van a permitir más desórdenes en la calle, no a la manifestación pública. Cuidado, ese es el viejo autoritarismo. Ese no puede pasar. Claro. El movimiento rescata eso. Como dije hace un momento, tenía un pliego petitorio que al final se resuelve todo. Y de manera muy importante, el 68, yo digo, aporta una playa de mexicanos dispuestos a luchar por la transformación del país, dispuestos a comprometer su esfuerzo y a veces hasta su propia vida por construir un nuevo modelo de nación. ¿Basado en qué? Pues basado en la democracia, en la libertad, en la igualdad, en la equidad de género, incluyente, que esa es la conducta de la sociedad mexicana, y a mí no me cabe duda de que eso va a desembocar en un territorio feliz. Los procesos de transformación social son de muy largo plazo, pero yo no tengo duda de que estamos avanzando. Y a ese respecto, ustedes continuaron con un trabajo organizativo en el Comité 68. ¿Cuál ha sido ese trabajo? Un poquito también agradecerles ese trabajo continuado. De alguna forma, nosotros hemos sido herederos y hemos aprendido a través de la historia de lo que fue el 68 y a defender la universidad y a defender los valores, la libertad de manifestación, la libertad, en fin. ¿Cuál ha sido ese trabajo y hacia dónde va el Comité 68? Gracias por decirlo así, Diego, muchas gracias. Como dije hace un momento, el gran problema de México es la impunidad y la falta de acceso a la justicia. A lo mejor es un pleonasmo porque tal vez son lo mismo, pero son dos cosas que van de la mano. Nosotros
tenemos claro que en Tlatelolco se cometió un crimen de Estado y que en México, en particular en Tlatelolco, pero a lo largo de un periodo muy largo, que no comenzó en 68, sino que venía de atrás, lo que se aplicó en México fue una política genocida y se sigue aplicando. 68 es un hecho innegable, el crimen cometido por el Estado en Tlatelolco y en movimientos previos. Conmocionó al país, conmocionó a la sociedad entera, cimbró a la clase política, pero conmocionó al mundo entero, no solo a México, claro, sino el mundo entero. Sí, sí. Los jóvenes de hoy deben saber que en aquella época el movimiento de los jóvenes mexicanos disfrutó de la solidaridad de otros jóvenes en todo el mundo, en Europa, en Asia, en Norteamérica, en Centro y Sudamérica. Pero después de la represión del 2 de octubre, hubo más de 100 embajadas mexicanas ocupadas por jóvenes en todo el mundo en protesta por la represión en Tlatelolco. De manera que nosotros decidimos que los hechos de Tlatelolco tenían que esclarecerse, que tenía que operar la acción de la justicia, y nos topamos con un muro. El entonces presidente Díaz Ordaz reservó los expedientes, que es esta forma muy, muy cobarde que se utiliza en el poder mexicano, es decir, a ver, decreto que están reservados por 30 años y no hay poder que se atreva a decir ese decreto es ilegítimo, es inválido, y se abren los expedientes. Reservar un expediente o los expedientes de un caso determinado quiere decir se cancela la justicia por todo este periodo que yo estoy decidiendo. Lo reservaron por 30 años, haciendo el cálculo de, en México, de acuerdo con el Código Penal vigente en aquel entonces, el delito más grave que te pudieras imaginar prescribía a los 30 años. Entonces, bueno, ya que prescribió, ya se puede abrir. Si ya prescribió, aunque se abra, ya no se puede juzgar. Entonces, nosotros hicimos un trabajo con un grupo muy grande de abogados mexicanos y asesorados por abogados de todo el mundo. Tuvimos la asesoría de abogados del Instituto Max Planck de Alemania, abogados españoles, argentinos, chilenos, uruguayos, guatemaltecos, desde luego mexicanos, para entender cómo podíamos enfocar el asunto de enfocar una acusación o una querella en contra de los responsables del crimen de Estado, y decidimos acusar por denunciar, que quien acusa es el Ministerio Público, no los ciudadanos. Nosotros decidimos denunciar a Echeverría, a Díaz Ordaz y a más de 60 exfuncionarios más por el delito de genocidio. Y finalmente un juez, un magistrado unitario, concluyó que efectivamente en 68 el gobierno cometió genocidio y extendió una orden de aprehensión en contra de Luis Echeverría, que estuvo preso por casi 2 años y medio, aunque le dieron su casa por prisión en consideración de la edad. Después de mucho tiempo, otro tribunal, un tribunal colegiado, le dio la libertad, otorgándole un amparo bajo reserva de ley. Ese amparo bajo reserva de ley lo que quiere decir es que está libre en forma condicionada. El proceso no está cerrado, no está terminado y se debe reabrir. De hecho, se puede reabrir en cualquier momento, y esa es una obligación y es un pendiente muy grave
de la Procuración de Justicia, porque solo puede solicitar la reapertura a la Procuraduría General de la República. Y eso estamos insistiendo. Ese ha sido el trabajo del comité. Entonces ha sido esta insistencia en que en México tiene que operar la justicia alrededor del caso de 68, porque es un caso emblemático. Si logramos la acción de la justicia en este caso, vamos a estar abriéndole un boquete muy grande a la impunidad. Sería histórico que esto sucediera. Sí. Es histórico, fue histórico. En México particularmente, porque hemos visto cómo se juzgan a los genocidas en Sudamérica. Es correcto, pero te voy a decir una noticia. Echeverría fue el primer expresidente latinoamericano acusado de genocidio. Después del caso de Echeverría, vinieron las acusaciones en contra de Pinochet y los militares de la Junta Argentina. Pero el primer expresidente acusado por un juez por el delito de genocidio fue Echeverría. Es un hecho histórico. Claro. El asunto es que los medios tradicionales en México, de la mano del gobierno, de todos los gobiernos, los gobernantes que hemos tenido en los últimos 30 años, se han empeñado en ocultar el caso. Si olvidas los hechos, estás cancelando la posibilidad de justicia, pero también estás cancelando la posibilidad de futuro. Entonces, ahí está ese proceso, está pendiente, pero creo que hemos avanzado mucho. Y creo que ese es también un aporte a la sociedad mexicana, la voluntad de pelear, luchar incansablemente por la justicia. En ya 5 décadas del Comité 68, es algo que toda la sociedad tiene que agradecer, y nosotros personalmente, porque creo que al interior de la universidad, me tocó estudiar en la UNAM, es una guía de cuáles son las libertades del estudiantado, entre ellas pues pensar, poder manifestarse, proponer, mantener rebeldía frente a estos poderes fácticos que están por todos lados. La UNAM sigue siendo bastante antidemocrática, ¿no? Y eso sí. No ha cambiado, pero el 68 abrió la posibilidad de que los estudiantes se movilicen, de que tomen sus aulas como espacios de discusión política, y eso creo que es una herencia que ustedes han dejado muy Yo pienso claro. que si el 68 desmitificó al poder político, también desacralizó muchos espacios, y el espacio universitario y educativo en general es uno de ellos. Y nosotros siempre hemos pensado, y la gente dice de alguna manera, que la rebeldía es obligatoria en la juventud, pero hoy necesitamos la rebeldía en todo el pueblo mexicano. El otro día estaba yo en una conferencia en un auditorio en Guadalajara, y me gustó la expresión de un joven que dijo: me da mucho gusto poder llegar aquí y poder compartir con jóvenes, con tantos jóvenes de diferentes edades. Claro. Es una expresión que me gustó mucho, porque me sentí incluido, claro. Porque nos sentimos incluidos muchos los de mi generación que estábamos ahí, pero también porque lo entendí como un llamado a todo mundo. Tenemos que actuar como jóvenes todos. Y ahora que hablas del espacio de la universidad, creo que vamos avanzando mucho, pero vamos teniendo retos nuevos también. Toda esta situación que hoy tenemos en contra, la violencia en contra de los jóvenes, la discriminación en contra de los jóvenes, y en particular esta violencia en contra de las mujeres, tenemos que tomar la experiencia de 68 en el sentido de la organización. ¿Sí? Uno de los otros grandes aportes del movimiento de 68 es que fue capaz de darse una organización muy plural. El Consejo Nacional de Huelga, como órgano de dirección del movimiento, era una instancia democrática, plural, multicolor, y esta pluralidad y este procedimiento democrático jamás le impidió marchar de manera unificada.
quizá no se ha vuelto a ver esa unidad entre estudiantes obreros. Muy bien, pues bueno, muchas gracias, Félix. No sé si quieras agregar algo sobre este momento. Creo que el ejemplo del 68 va a ser importante de cara a lo que venga. La organización de la sociedad, el renovar las banderas por la libertad, la equidad en el país, son temas que tienen que estar ahí, ¿no? Desde luego. Bueno, estamos, como dijiste al inicio de esta plática, en el 50 aniversario y en el comité estamos diseñando un programa para la conmemoración de este 50 aniversario que habremos de anunciar muy pronto, pero tiene una serie de eventos centrales donde se reivindicará el valor de la música en el contexto de aquel movimiento, la música y el arte en general, las artes gráficas, por ejemplo, de suerte que hay compañeros preparando un festival de música, exposiciones de artes gráficas, de teatro. Hay una lista muy grande de publicaciones que verán la luz en este año y desde luego ya desde ahora llevamos, yo creo que un par de meses, quizá inició en febrero, una serie de conferencias y mesas redondas que están ocurriendo en prácticamente todos los centros de educación superior de toda la República Mexicana, y eso es muy estimulante porque yo lo veo como una forma en la que los jóvenes de hoy están refrendando su vocación democrática y su compromiso de no bajar la guardia, de no bajar la bandera, hasta lograr la construcción de un país nuevo. 68 fue un movimiento por la democracia y por la libertad, por la justicia y en consecuencia es por la igualdad, y eso es lo que este país necesita. De suerte que muchas gracias por la oportunidad en el espacio de ustedes y poder reflexionar sobre este tema. Muchas gracias. Pues amigos y amigas, un tema bastante importante, la herencia del 68 en estos días, en esta coyuntura. Muchas gracias, Félix, por acompañarnos y les esperamos en el próximo episodio de Coyunturas, conversaciones necesarias. Hasta entonces. Muchas gracias.